Hay heridas invisibles que pesan más que cualquier golpe físico. Son las que dejan las traiciones, los silencios cargados de desprecio y las miradas que un día fueron dulces, pero que terminan volviéndose frías. No sé en qué momento la vida me colocó frente a pruebas tan duras, pero aprendí que los momentos más oscuros pueden ser también el inicio de una transformación profunda. A veces, basta con reunir el valor para decir basta, y entonces todo comienza a cambiar. Me llamo Paloma, y aunque mi voz aún tiembla al recordar lo que viví, sé que debo contar mi historia. Durante mucho tiempo, pensé que amar significaba entregarse sin límites, ceder incluso en lo que me dolía, con tal de mantener la paz. Creía que la familia se sostenía a base de sacrificios silenciosos y que, si aguantaba lo suficiente, todo volvería a estar bien. Hoy entiendo lo equivocada que estaba. Decir no me salvó, no solo de la ruina económica, sino de perderme a mí misma. Recuerdo aquella tarde como si fuera una película reproducida una y otra vez en mi mente. Las agujas del reloj marcaban las 6:30 cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe. El ruido fue tan fuerte que los vidrios de la ventana del comedor vibraron. Me sobresalté, con la espátula en la mano y las quesadillas dorándose en el comal. Los 4 años de matrimonio con Julián me habían enseñado a reconocer sus estados de ánimo con solo mirarlo. Pero esa vez no hizo falta verlo para entender que algo estaba mal. No escuché el típico «ya llegué, amor», ni sentí el roce de sus labios en mi mejilla. No se quitó los zapatos ni dejó su portafolio en la entrada, como siempre hacía. En cambio, lo escuché caminar con pasos pesados hasta la sala y dejarse caer en el sofá. Sentí que el aire se volvió denso. Apagué la estufa, coloqué las quesadillas en un plato y limpié mis manos con el delantal. Desde la cocina, lo observé sentado con la mirada perdida en el techo. No podía quedarme ahí como si nada, así que caminé hacia él con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Tuviste un mal día en el trabajo?, quise preguntar, pero me contuve. Había algo en su expresión que me hizo retroceder mentalmente, como si la persona que tenía enfrente no fuera el hombre con el que me casé. En su mirada había un brillo apagado, una tensión que no conocía. Entonces, él habló. Dijo que su madre estaba en serios problemas financieros y que necesitaba ayuda. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra. Sabía que su madre, una mujer viuda de carácter complicado, nunca me había aceptado del todo. Aún así, me dolió pensar que estuviera en apuros. Con el corazón encogido, le dije que podíamos ver cómo ayudarla con algo de nuestros ahorros. Pero mi propuesta no fue suficiente. Julián me miró con una frialdad que me desarmó. Con voz dura, dijo que no quería dinero de los ahorros. Quería que yo le entregara mi tarjeta bancaria a su madre. Por un momento, sentí que el mundo se detenía. No podía creer lo que escuchaba. Mi tarjeta no era solo un medio de pago. Era el fruto de mi esfuerzo, de las horas que pasaba como contadora en una pequeña oficina del centro. Era la seguridad que me había prometido a mí misma mantener, incluso al casarme. Le pregunté por qué debía ser mi tarjeta y no la suya. Ahí fue cuando escuché por primera vez un tono que nunca me había dirigido: desprecio. Paloma, no exageres, ni que tuvieras tanto dinero para preocuparte. Esas palabras me hirieron más de lo que imaginé. Julián siempre había respetado mi trabajo. Siempre habíamos compartido las cargas económicas, sin menospreciar el aporte del otro. Pero esa tarde fue distinto. Sentí que algo se rompía entre nosotros. Una línea invisible de respeto que no debía cruzarse. Le dije que no se trataba de dinero, sino de confianza. ¿Cómo podía entregarle a otra persona acceso a todos mis ahorros? Sus ojos se llenaron de ira. Se levantó de golpe y empezó a gritar, acusándome de ser egoísta, de no querer ayudar a su familia. Yo, temblando, intenté calmarlo,
proponiéndole otras alternativas: darle un préstamo pequeño, ayudarla a refinanciar su deuda, buscar una solución más segura. Pero él solo repetía que ella necesitaba mi tarjeta, ahora. Esa noche casi no dormí. Mientras Julián roncaba a mi lado, yo me quedé despierta, mirando el techo. Había algo en su insistencia que no me parecía normal. Sentí miedo, una sensación nueva y extraña en un matrimonio donde nunca antes había habido violencia. Me pregunté si lo conocía realmente, si en esos 4 años me había mostrado su verdadera cara. Al día siguiente, la tensión continuó. Julián intentó actuar como si nada hubiera pasado, dándome un beso en la mejilla mientras me servía café, pero su mirada seguía siendo fría. Me volvió a preguntar si había cambiado de opinión. Cuando le dije que no, su gesto se endureció. Sentí que estaba cruzando una línea peligrosa. En ese momento, no imaginaba que esa discusión sería apenas el inicio de una cadena de sucesos que cambiarían mi vida para siempre. Pero algo dentro de mí empezó a despertar. Una voz interna que me decía que debía cuidar de mí misma, aunque eso significara enfrentarme al hombre que juró protegerme. Esa fue la primera grieta en nuestra relación. Una grieta que, con los días, se convirtió en una herida imposible de ocultar. No sé cómo describir la sensación de despertar al lado de alguien que, de repente, parece un desconocido. Esa mañana, después de la discusión, me levanté mucho antes de que sonara el despertador. Lo observé dormir, con la respiración pesada y el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños no pudiera dejar de estar enojado. Me pregunté cuándo, exactamente, el hombre que me había prometido amor y respeto se convirtió en alguien capaz de mirarme con tanto frío en los ojos. Me levanté despacio para no despertarlo y fui a la cocina, en silencio, como si mis pasos pudieran desatar una tormenta. Preparé café intentando convencerme de que quizá estaba exagerando, que era solo una mala racha, un problema puntual que se resolvería con una conversación tranquila. Pero por más que buscaba justificarlo, algo dentro de mí gritaba que no estaba bien. No era normal sentir miedo dentro de mi propia casa, ni sentirme culpable por proteger lo que me había costado tanto esfuerzo conseguir. Mi tarjeta bancaria no era solo una pieza de plástico, era mi independencia, el fruto de mis años de trabajo como contadora, el único espacio donde sentía que mi esfuerzo se reflejaba en algo tangible. Cuando escuché sus pasos detrás de mí, me puse tensa. Entró en la cocina con una sonrisa forzada, me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Buenos días, amor», con un tono que sonaba hueco, como si hubiera olvidado por completo la discusión de la noche anterior. Tomó una taza de café, me miró de frente y preguntó: «¿Ya pensaste en lo que hablamos ayer?». Sentí una presión en el pecho, como si todo el aire de la habitación se hubiera ido de golpe. Le respondí que sí lo había pensado y que mi respuesta seguía siendo la misma. No podía darle mi tarjeta bancaria a su madre. Fue como si mis palabras le hubieran atravesado el orgullo. Lo vi apretar la mandíbula y sus manos se tensaron alrededor de la taza, como si quisiera romperla. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en la mesa, y su voz se volvió más baja, pero más intensa, como si cada palabra estuviera cargada de una amenaza silenciosa. «Mi madre necesita esa tarjeta hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy». Tragué saliva y traté de mantener la calma. Le propuse buscar otra solución, un préstamo, una forma de transferirle algo de dinero sin comprometer mis ahorros. Pero él me interrumpió de inmediato, alzando la voz. «No entiendes. No hay tiempo para eso. Ella necesita acceso al dinero ahora mismo». Su mirada me atravesaba como cuchillos. Por un momento, quise ceder solo para evitar el conflicto, pero una voz interna me decía que no debía dar ese paso. Mi negativa no era por egoísmo, era por seguridad. No conocía los detalles de esas deudas, no sabía en qué se estaba metiendo su madre,
y lo último que quería era que mis ahorros desaparecieran en algo que no podía controlar. Me levanté de la mesa, pero él bloqueó mi paso con su cuerpo. ¿Por qué te niegas tanto? ¿No confías en mí? ¿No confías en mi madre? Sus palabras me hicieron temblar, pero traté de mantener la firmeza. Esto no es cuestión de confianza, es cuestión de respeto a mis límites. Entonces vi algo en sus ojos que me hizo retroceder. Una mezcla de rabia y decepción, como si mi negativa lo hubiera herido en lo más profundo de su orgullo. Dio un paso hacia mí, tan cerca que pude sentir su respiración cálida, pero amenazante en mi rostro. En las familias no hay límites, rugió. En las familias hay apoyo. Y tú eres parte de mi familia, ¿o no? No respondí. Tomé mi bolso, esquivándolo como pude, y salí de la casa sin despedirme. Durante el trayecto al trabajo, las manos me temblaban. No podía dejar de pensar en su mirada, en su tono de voz, en la sensación de que algo estaba a punto de quebrarse por completo. Cuando revisé mi celular en un descanso, vi un mensaje de él que me dejó helada. Piensa bien lo que vas a hacer. Es lo correcto para mi madre y para nuestra familia. Era una frase corta, pero cargada de presión, como si estuviera diciéndome que no tenía opción. Esa tarde, al llegar a casa, sentí un nudo en el estómago antes de abrir la puerta. Algo en mi interior me advertía que algo más estaba por suceder. Y así fue. Lo primero que vi fue a una mujer sentada en la sala. Su madre. Doña Leticia me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Una sonrisa que parecía más una mueca calculada. Sostenía una taza de café de mi mejor vajilla, como si estuviera en su propia casa. Buenas tardes, Paloma. Qué bueno que llegas. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a Julián, que estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que no reconocí. Era como si hubiera pasado de ser mi esposo a ser mi juez. ¿Por cuánto tiempo necesitaría mi tarjeta? Pregunté intentando que mi voz no temblara. Máximo 2 meses, dijo su madre con una tranquilidad casi cínica. Solo hasta acomodar mis deudas. La miré con desconfianza. ¿Y si algo sale mal? Fue Julián quien intervino con tono cortante. Mi madre no es una ladrona, Paloma. ¿Por qué haces esas preguntas? Solo se trata de ayudar. Sentí que la sangre me hervía. No estaba acusando a nadie de robar. Solo pedía claridad. Pero su madre me miraba como si fuera una extraña, alguien que debía obedecer sin cuestionar. Las familias se apoyan, dijo ella con una voz firme. Y tú no deberías cuestionar eso. Esa noche, después de que su madre se fue, Julián me enfrentó en la sala. Se sentó frente a mí y dijo, con una frialdad que me atravesó, mañana le vas a dar tu tarjeta. No hay discusión. Lo miré, incrédula. ¿Me estás ordenando? Pregunté con la voz rota. Te estoy diciendo lo que es correcto para esta familia, respondió sin pestañear. No dije más. Subí a la habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. No entendía cómo habíamos llegado a ese punto, cómo el amor se había transformado en imposiciones y amenazas veladas. Esa noche lloré en silencio. No podía dormir, y en mi mente solo resonaba una pregunta. ¿Quién era realmente el hombre que dormía bajo el mismo techo que yo? A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados de tanto llorar. El aire de la habitación se sentía pesado, como si las paredes guardaran todo lo que no dije en la noche. Julián se levantó como si nada hubiera pasado, con la naturalidad de quien cree tener el control absoluto. Me saludó con un «buenos días», tan fingido que me provocó un nudo en el estómago. Lo miré sin responder, solo observando su rostro, tratando de encontrar al hombre con el que alguna vez soñé compartir mi vida. Pero no estaba allí.
O quizás nunca estuvo. Mientras me preparaba un café, él se sentó frente a mí, cruzando los brazos sobre la mesa. ¿Ya pensaste en lo que te dije?, preguntó con voz seca. Quise evitar una confrontación tan temprano en la mañana. Respiré hondo y respondí con calma. Mi respuesta sigue siendo no, Julián. No puedo darle mi tarjeta a tu madre. Lo vi endurecerse. Su sonrisa desapareció de inmediato, y en su lugar apareció una expresión tensa que no había visto nunca. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, como si quisiera imponerse con solo su presencia. Te estoy diciendo que esto no es una petición, Paloma. Mi madre necesita tu tarjeta. Hoy. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me mantuve firme, aunque por dentro el miedo comenzaba a apoderarse de mí. No puedo hacerlo, Julián. No es por el dinero, es por el principio. No quiero que nadie más tenga acceso a mis cuentas. Su mirada se oscureció. Dio un golpe seco sobre la mesa, lo suficientemente fuerte para hacer vibrar las tazas de café. Eres increíble. Mi madre está pasando por una situación terrible y tú piensas en tu dinero. ¿Eso es lo que te importa? Me dolió escucharlo decir esas palabras, no porque fueran verdad, sino porque venían de la persona que se suponía debía apoyarme. No es mi dinero lo que me preocupa, dije con voz baja. Es la forma en que me lo estás pidiendo. Esto no está bien. Me levanté para irme a la habitación, pero él se interpuso en mi camino. ¿Te das cuenta de lo egoísta que estás siendo? Si no lo haces por ella, hazlo por mí. Me quedé en silencio, apretando el bolso contra mi pecho. Esto no tiene sentido, Julián. ¿Por qué específicamente mi tarjeta? ¿Por qué no usas la tuya? En ese momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era enojo, era una mezcla de desesperación y algo que no podía nombrar. No me hagas más preguntas, solo haz lo que te estoy pidiendo. Su voz era fría, casi cortante. Salí de la casa con las manos temblando. Durante todo el camino al trabajo, sentí que algo en mí se estaba rompiendo. No era solo la discusión, era la sensación de estar atrapada en una red que no comprendía. Una red donde mi voz ya no importaba. Esa tarde, al regresar a casa, encontré algo que nunca había visto antes. Doña Leticia estaba sentada en la sala, bebiendo café como si estuviera en su propia casa. «Buenas tardes, Paloma», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre llevaba como máscara. «Qué bueno que llegas. Tenemos que hablar». Miré a Julián, que estaba junto a la ventana, mirándome fijamente como si esperara una respuesta inmediata. «¿Sobre qué?», pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Sobre tu tarjeta», respondió ella con una calma que me irritó. «Es solo por un par de meses, nada más. ¿Qué te cuesta ayudar?». Respiré hondo. ¿Y si algo sale mal? ¿Si gastan más de lo que hay en la cuenta? Julián intervino de inmediato, alzando la voz. «Paloma, mi madre no es una ladrona. No insinúes eso». «No estoy insinuando nada. Solo estoy haciendo preguntas normales», respondí, tratando de mantener la compostura. Pero por dentro, sentía que algo no encajaba. Doña Leticia me miraba con desdén, como si estuviera cansada de mi resistencia. «Paloma», dijo con un tono que sonaba a mandato más que a súplica. «En las familias no se dice no. En las familias se ayuda». Quise gritar, decirle que yo también tenía límites, que mis ahorros no eran un fondo del que cualquiera pudiera disponer. Pero me contuve. Sentía que cualquier palabra de más podía encender un conflicto aún peor. Esa noche, después de que su madre se marchó, Julián se acercó a mí con una frialdad que me hizo temblar. «Mañana le vas a dar tu tarjeta. Esto no es una discusión, es una decisión de familia». Lo miré con incredulidad. ¿Una decisión de familia? ¿Desde cuándo una familia es un lugar donde se obliga y se amenaza? Él se inclinó hacia mí, tan cerca que pude ver la furia contenida en sus ojos.
Si no lo haces, Paloma, no sabes de lo que soy capaz. Esas palabras me dejaron helada. No lo reconocía. Era como si el hombre que amé hubiera desaparecido, reemplazado por alguien que solo quería controlarme. Sentí un miedo tan profundo que apenas pude responder. Tomé mi bolso y subí a la habitación sin mirar atrás. Esa noche me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados y un vacío en el pecho. Entendí que algo grave estaba sucediendo, algo que iba más allá de una simple discusión de pareja. Era como si estuviera viendo la verdadera cara de Julián por primera vez. Me acosté con un pensamiento que me quemaba. ¿Cuánto más podía aguantar antes de romperme por completo? La mañana siguiente fue una de las más extrañas de mi vida. Julián actuaba como si nada hubiera pasado. Preparó café, me dio un beso en la mejilla y me preguntó cómo había dormido, con una voz suave y fingida que me heló por dentro. Era como si quisiera borrar la amenaza de la noche anterior, como si no hubiera dicho que no sabía de lo que era capaz, si no cedía. Me senté en la mesa, con el café entre las manos, sintiendo que me temblaban los dedos. No sabía si era por miedo o por rabia contenida. ¿Ya pensaste en lo que hablamos?, preguntó mientras revolvía su taza. Lo miré fijamente y con voz firme, aunque rota por dentro, respondí. Ya lo pensé, Julián, y mi respuesta sigue siendo no. No voy a darle mi tarjeta a tu madre. Su mano quedó suspendida en el aire, y durante unos segundos el silencio fue tan denso que sentí que el aire se cortaba. Me observó con una mezcla de furia y decepción, como si mi negativa fuera una traición personal. Vi su respiración acelerarse, sus hombros tensarse. En ese instante sentí algo que nunca había experimentado con él: miedo real. Se sentó frente a mí y me dijo en un tono bajo pero firme: no voy a volver a pedirlo. Esto es lo que debes hacer. Si no lo haces, no sabes lo que puede pasar. Me levanté de la mesa sin responder, porque sabía que si abría la boca, mi voz temblaría. Fui al baño, cerré la puerta con llave y me quedé allí, mirando mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos, los labios apretados y una sensación de vacío en el pecho. Me pregunté en qué momento mi matrimonio se había convertido en algo tan oscuro. A lo largo del día, su amenaza rondaba mi mente como una sombra. Apenas pude concentrarme en el trabajo. Sentía que algo estaba por estallar en cualquier momento. Y así fue. Cuando regresé a casa esa tarde, lo encontré sentado en la sala junto a su madre. Doña Leticia estaba ahí otra vez, con esa sonrisa cargada de una autoridad que no le había dado, como si estuviera convencida de que todo lo mío le pertenecía por derecho. Paloma, ¿ya decidiste?, me preguntó con voz suave, pero con los ojos fijos en mí, como si estuviera evaluando cada movimiento. No, respondí con calma, aunque por dentro sentía que mis manos temblaban. Ya les dije que no me siento cómoda con eso. Julián se levantó del sillón de un salto. Sentí el golpe seco de su pie contra el piso. Basta, Paloma. Esto no es una negociación. ¿Vas a darle la tarjeta? Di un paso atrás, intentando mantener la calma, pero algo dentro de mí se quebró. No iba a dejarme doblegar. Es mi cuenta, Julián. No puedo permitir que alguien más la maneje. Si quieren ayuda, busquemos otra manera, pero esto no. Él me miró con una frialdad que jamás había visto. ¿Sabes lo que me duele? Que le des la espalda a mi madre cuando más lo necesita. ¿Qué clase de esposa hace eso? Una esposa que también tiene derecho a decir no, respondí con la voz apenas audible. Su madre se levantó y se acercó, poniéndose al lado de él como una aliada en mi contra. Paloma, no entiendo por qué haces esto tan difícil. Solo son unos meses. Cuando termine de arreglar mis deudas, te devolveré todo. No es por el dinero, respondí mirándola fijamente. Es por respeto a mis límites.
Fue entonces cuando Julián perdió el control. Con un movimiento brusco, me agarró del brazo y me empujó contra la pared. El golpe de mi espalda contra la superficie fría me dejó sin aliento. Sus ojos estaban tan llenos de ira que apenas lo reconocí. Escúchame bien. ¿Vas a darme esa tarjeta ahora mismo o esto va a ponerse peor? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Intenté zafarme, pero su fuerza era mayor. Su madre, lejos de intervenir para calmarlo, lo miraba en silencio, como si estuviera de acuerdo con todo. Paloma, no hagas esto más difícil. Solo entrega la tarjeta y ya, dijo ella con voz seca. No, respondí con el poco aire que me quedaba. Es mía. No voy a hacerlo. Su mano se levantó y antes de darme cuenta, una bofetada me cruzó la cara con tal fuerza que caí al suelo. Sentí el ardor en mi mejilla y un sabor metálico en la boca. Lo miré desde el piso, incapaz de creer lo que acababa de pasar. «¡Levántate y dame la tarjeta!», gritó con una voz que no reconocía. Algo en mí despertó en ese instante. Una mezcla de dolor, rabia y dignidad me hizo reaccionar. «No», le grité desde el suelo, con lágrimas en los ojos. «No vas a tocar mi tarjeta. No lo haré». Él me miró como si estuviera frente a una desconocida, como si no pudiera creer que me estaba resistiendo. Entonces me tomó de los hombros y me empujó otra vez contra la pared, con tanta fuerza que se me cortó la respiración. «Si no lo haces, Paloma, no sabes de lo que soy capaz. Prefiero descubrirlo antes que darte lo que me pertenece», logré decir con voz temblorosa. En ese momento, escuchamos golpes en la puerta. Un vecino, don Carlos, gritó desde afuera. «¿Está todo bien, Paloma?». Julián me apretó el brazo con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en mi piel. «Si dices algo, te va a ir muy mal», me susurró al oído. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Por primera vez, entendí que no estaba segura en mi propia casa. Y también supe que tenía que hacer algo para salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes y el corazón me dio un vuelco. Era como si alguien del exterior intentara arrancarme de aquel infierno en el que me encontraba atrapada. Escuché la voz de don Carlos, mi vecino, una voz firme que siempre transmitía calma. «Paloma, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Sentí que mi garganta se cerraba. Julián, apretándome el brazo con una fuerza que me dolía hasta el hueso, me susurró con los dientes apretados. «Di que todo está bien, o vas a lamentarlo». Su tono era tan frío que supe que no estaba bromeando. La puerta volvió a sonar. Esta vez, también escuché la voz de la señora Martínez, otra vecina. «Paloma, contesta, por favor. ¿Está todo bien?». Los gritos desde afuera se mezclaban con el silencio denso de adentro. Julián no me soltaba, como si temiera que yo corriera a pedir ayuda. Doña Leticia, lejos de intervenir para calmarlo, se acercó con una expresión de molestia. «Dailes que todo está bien. No armes un escándalo. Esto es un problema de familia y nadie tiene que enterarse», me dijo con una voz cargada de falsa autoridad. En ese momento, algo en mí se quebró, pero no de miedo, sino de valor. Miré a Julián a los ojos, sintiendo el ardor en mi mejilla por la bofetada y el dolor en el estómago por el empujón anterior. «¿Esto es lo que llamas familia? ¿Golpearme para conseguir lo que quieres?». Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por indignación. «¡Cállate!», gritó él, alzando la mano como si estuviera dispuesto a volver a golpearme. Fue entonces cuando escuché el golpe más fuerte en la puerta, acompañado de un grito. «Voy a llamar a la policía si no responden ya». Era don Carlos otra vez, decidido a no irse. Con una fuerza que no sabía que tenía, me zafé del agarre de Julián y corrí hacia la puerta. Él intentó detenerme, pero los gritos de los vecinos lo obligaron a retroceder. Abrí apenas unos centímetros, lo suficiente para que me vieran el rostro.
Los ojos de la señora Martínez se abrieron como platos al ver la hinchazón en mi mejilla. ¿Te hizo algo?, preguntó con voz temblorosa. No pude responder, pero mi silencio lo dijo todo. Julián me jaló hacia atrás, cerrando la puerta de golpe. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. Mis lágrimas comenzaron a caer. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Esa era la línea que no podía cruzar. Dejar que el miedo me obligara a callar. Voy a salir de esta casa, dije con una voz que ni yo reconocí. Firme, decidida. ¿Así? ¿Y a dónde piensas ir?, preguntó con una mueca de burla. Sin mí, no eres nada. Esas palabras fueron como gasolina sobre el fuego que ardía en mi interior. Antes de ti, yo era todo. Tenía mi vida, mis ahorros, mi dignidad. Y no voy a perderla ahora por alguien que me trata como si fuera una propiedad. Doña Leticia se levantó del sofá, visiblemente molesta. Paloma, no seas dramática. Esto se soluciona con una simple tarjeta. No tienes por qué armar todo este teatro. ¿Te parece teatro que tu hijo me golpee porque no le doy lo que quiere?, le respondí, sin apartar la vista de ella. Su rostro se endureció, pero no dijo nada. Tal vez, en el fondo, sabía que había cruzado un límite imperdonable. De pronto, escuchamos sirenas. Los vecinos habían cumplido su amenaza y habían llamado a la policía. Julián se puso pálido, como si no hubiera esperado que la situación llegara tan lejos. Paloma, escucha, podemos resolver esto. No digas nada. No hagas esto peor. Me limpié las lágrimas con la manga y lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. Esto ya está peor, Julián. No hay vuelta atrás. Los golpes en la puerta ahora venían acompañados de una voz autoritaria. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Julián me susurró al oído. Si dices algo, me vas a arruinar la vida. ¿Es eso lo que quieres? Me arruinaste tú cuando levantaste la mano contra mí, le dije, antes de abrir la puerta. Los oficiales entraron y preguntaron si todo estaba bien. No me tembló la voz cuando les dije, no, no está bien, mi esposo me golpeó. Mientras hablaba, podía ver por la ventana cómo otro grupo de policías detenía a Julián afuera. Sentí por primera vez en mucho tiempo una sensación de alivio, como si el aire volviera a entrar en mis pulmones. Esa noche dormí en casa de mi prima Gabriela. Lloré tanto que apenas pude explicar lo que había pasado. Ella me abrazó con fuerza, diciéndome que no estaba sola. Fue la primera vez en meses que me sentí segura, aunque el miedo seguía allí, en alguna parte de mi pecho. Al día siguiente, fui a hablar con una abogada especializada en violencia doméstica, la licenciada Patricia. Contarle todo me hizo sentir vulnerable, pero también fuerte. Ella escuchó con atención, sin interrumpirme, y cuando terminé, dijo algo que me marcó. Paloma, lo que viviste no fue amor, fue abuso, y mereces mucho más que eso. Esas palabras me acompañaron todo el día. Me di cuenta de que, aunque había perdido algo que creía irreemplazable, todavía me quedaba lo más importante: mi vida y la posibilidad de recuperarme. Han pasado meses desde aquella noche en que mi vida dio un giro irreparable. A veces me despierto con la sensación de que todo fue una pesadilla, pero las cicatrices en mi corazón me recuerdan que fue real. La imagen de Julián esposado, siendo llevado por los policías mientras yo lo miraba, con una mezcla de alivio y tristeza, sigue grabada en mi mente. Jamás imaginé que el hombre con el que juré compartir mi vida se convertiría en el motivo de mis peores miedos. Durante los primeros días, mi cuerpo seguía temblando sin razón aparente. Bastaba un ruido fuerte o una puerta cerrándose para que me pusiera alerta. Gabriela, mi prima, me recibió en su casa con los brazos abiertos, sin juzgarme ni hacerme preguntas incómodas. Me repetía una y otra vez que no estaba sola,
que tenía un lugar seguro en el que podía recomenzar. Fue en su terraza, frente al mar, donde por primera vez logré respirar sin sentir un nudo en la garganta. Las conversaciones con la licenciada Patricia se volvieron parte esencial de mi sanación. Recuerdo la primera vez que me habló de la posibilidad de una denuncia formal y de una investigación contra Julián. Yo tenía miedo, no solo de él, sino de todo lo que vendría. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué pasaría si él buscaba venganza? Pero Patricia me miró con una firmeza tranquila y me dijo: Paloma, no puedes seguir pensando en proteger a alguien que te destrozó. Ahora es momento de protegerte a ti. A medida que avanzaban las investigaciones, fui descubriendo verdades que me dolieron más que los golpes. Julián no era solo un hombre que había perdido el control en un arranque de violencia. Era alguien que llevaba tiempo engañándome, usando nuestro matrimonio como una pantalla para ocultar cosas turbias. Los movimientos sospechosos en sus cuentas, las deudas inexistentes de su madre. Todo era parte de un plan. La supuesta suegra que me miraba con desprecio no era su madre biológica, sino su cómplice. Cuando Patricia me mostró las pruebas, sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Toda mi historia con Julián, cada beso, cada promesa, cada te amo, había sido parte de una farsa. Me sentí usada, como si mi vida entera hubiera sido una mentira bien planeada. Pero en medio de esa oscuridad, también encontré una chispa de luz. No era mi culpa. Entender que la violencia no es culpa de quien la sufre fue un proceso largo y doloroso. Pasé noches enteras llorando en silencio, pensando en todo lo que soporté por amor, sin ver que el amor verdadero jamás hiere, jamás obliga, jamás amenaza. Poco a poco, con ayuda de terapia, conversaciones profundas con Gabriela y el apoyo de Patricia, fui reconstruyendo pedazo a pedazo la mujer que creí haber perdido. Un año después, mi vida era completamente distinta. Me mudé a un pequeño departamento en Puerto Vallarta, con vista al mar. Cada mañana, al abrir las cortinas y ver el horizonte, siento una mezcla de gratitud y fuerza. Ese lugar se convirtió en mi refugio, en el espacio donde recuperé mis sueños y empecé a crear otros nuevos. No solo dejé atrás el miedo, sino que decidí convertir mi historia en un mensaje para otras mujeres. Me inscribí en cursos de oratoria y comencé a dar charlas sobre violencia emocional y económica, algo que tantas veces pasa desapercibido. Mi voz, que alguna vez se quebró de miedo, ahora se levanta para decirle a otras que no están solas. El día de mi primera conferencia, las manos me temblaban, pero cuando vi los rostros atentos del público, supe que estaba en el lugar correcto. Comencé diciendo: me llamo Paloma, y hubo un tiempo en que olvidé mi valor. Pero hoy estoy aquí para decirles que no hay golpe más fuerte que el silencio. En las primeras filas estaba Andrea, la primera esposa de Julián, a quien conocí gracias a la denuncia. Ella había sufrido tanto o más que yo, pero nuestra conexión fue inmediata. Nos unió un dolor común y al mismo tiempo la convicción de que ninguna mujer debía volver a pasar por algo así. Con el tiempo, Andrea y yo fundamos una pequeña organización para ayudar a mujeres víctimas de abuso. Hoy miro hacia atrás y aunque duele recordar, también me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Aprendí a poner límites, a cuidar de mi corazón y de mis sueños. Aprendí que el amor no debe doler y que la palabra más poderosa que una mujer puede decir es no. Recuerdo el día en que Julián fue condenado. Patricia me llamó y me dijo: lo logramos, Paloma, no solo por ti, sino por todas las mujeres que él dañó. Lloré de alivio, no porque quisiera verlo sufrir, sino porque por fin había justicia. Hoy, mientras contemplo el atardecer desde mi balcón, entiendo que no todo está perdido cuando una historia termina. A veces, los finales más dolorosos
son el inicio de una vida más verdadera. La mujer que un día fue golpeada por decir no, ahora se levanta con la certeza de que su voz jamás será silenciada. Me prometí algo mientras veía las olas romper en la orilla. Nunca más permitiré que nadie decida por mí. Mi vida, mis sueños y mi dignidad me pertenecen. Y si mi historia logra inspirar a una sola mujer a salir de una situación similar, entonces todo este dolor habrá tenido un propósito, porque la fuerza no se mide por cuánto aguantamos, sino por el momento en que decidimos levantarnos. Y yo me levanté.